Amigas, amigos, me encuentro aquí en el gran espacio llamado Tres Centurias, porque tiene 3 edificios que corresponden a 3 etapas distintas, a 3 siglos. Por eso en las 3 Centurias creo que hay 3 áreas construidas que se fueron haciendo históricamente. Aquí entre medio de talleres de locomotoras, entre locomotoras demo, como quien dice, y también tenemos locomotoras reales que están en exposición en Aguascalientes. Nada más ni nada menos me encuentro en el día de hoy con Iván Sánchez Nájera, el presidente del PRD, el nuevo y flamante presidente del PRD, un partido que ha estado entre tumbo y tumbo sobreviviendo en esta nueva etapa política de México. Pero para comenzar me quiero basar en una pregunta sencilla. ¿Cómo estás, Iván? Muy bien, muy gustoso de poder estar hoy contigo, Andrés, saludar a las personas que nos siguen. Y en esta etapa, efectivamente, llevo unos días al frente de la dirección del PRD, un partido en el que he militado por cerca de 20 años. Desde que tengo uso de razón política, mi convicción está en el PRD, en esa izquierda. Yo estaba en la secundaria, un montón de gente no lo va a recordar. Si te tocó la etapa de Cuauhtémoc Cárdenas, un luchador que viene, bueno, es hijo precisamente de Lázaro Cárdenas, venía del priismo, no le gusta la manera en la que se va llevando, se separa y forman al PRD. Y a mí me toca conocer a Cuauhtémoc Cárdenas cuando yo estaba en la secundaria, como esa oposición al régimen centralista, duro del PRI, y desde entonces fue creciendo en mí la idea del PRD como ese partido de oposición de izquierda de las causas sociales, y cuando pude afiliarme me afilié. Llevo 20 años y ahora bien gustoso de poder estar al frente de un instituto al que aprecio tanto. Iván, fuiste diputado también por el PRD. El PRD perdió, como quien dice, el título, el registro. Ajá, perdimos el registro en la elección del 2018, el registro en Aguascalientes. Básicamente es que no tenemos financiamiento público, producto de la elección de presidente de la República. Andrés Manuel López Obrador arrasó en las urnas. El PRD tuvo una decisión, creo que muy equivocada, de ir en coalición con Acción Nacional y sobre todo con un candidato que no era del perfil perredista. Entonces, en Aguascalientes nos hace perder el registro. Eso es 2018. En el 2019 recuperamos registro, tenemos la votación más amplia en la historia de Aguascalientes, pero la ley electoral no nos valida eso y seguimos sin financiamiento. Bueno, ahí con un pequeño presupuesto que nos entrega el Instituto Estatal Electoral, con un apoyo del Comité Nacional, medio para sobrevivir. Agarras un partido, bueno, o la dirigencia de un partido que está pobre, que está quizás débil en capital político. Así es. Fuerte en convicciones. Tienes la convicción, tú como todo un filósofo, maestro, todo lo que tienes de estudio. ¿Cuál es tu título? Yo soy licenciado en filosofía y maestro en investigación educativa. Correcto. Entonces te toca agarrar este partido en un momento donde la izquierda casualmente ya es gobierno. Así es. Pero una izquierda diferente al PRD. O sea, estás como medio distanciado, mirando hacia lo lejos al gobierno de la 4T. ¿Por qué? Así es. Mira, porque efectivamente en siglas está gobernando la izquierda este país, pero es una izquierda muy sui generis. Yo creo que si la tenemos que estructurar, es la izquierda de hace 30 años, valiosa. Una izquierda, digamos, que va contra la pobreza, contra la desigualdad, causas esenciales, todavía creyendo que la manera de combatir la pobreza es a través de un subsidio gubernamental, como si por estar dotando de recurso a una persona se acabaran las condiciones de marginación, algo que a lo largo de los años hemos entendido que no basta con entregar dinero, porque la persona no es pobre porque quiere, la persona es pobre porque no tiene las condiciones sociales que le permitan desarrollarse adecuadamente. Si una persona le pone las condiciones, pues claro que quiere mejorar para sí mismo, ¿no? Entonces, esto es una parte que no ha entendido el gobierno federal. En el momento en el que deje de financiar, la persona va a regresar a sus mismas condiciones. ¿Es valioso? Sí. ¿Es mejor que se entregue dinero a la persona necesitada, que se gaste en cualquier exceso? Por supuesto. ¿Es lo ideal? No. Y ahí es donde nosotros creo que abanderamos la verdadera izquierda, una izquierda que ha venido madurando, una izquierda que entiende que además de la pobreza, de la desigualdad,
tenemos un asunto de derechos civiles, de garantías individuales, de libertad para ser quien deseemos y que la ley nos respete y nos dé el mismo valor a todas las personas, y por eso es esta confrontación, digamos, entre quién sí es izquierda y quién no. Yo diría Andrés Manuel López Obrador es una izquierda muy curiosa, una izquierda... ¿Izquierda curiosa? Una izquierda cristiana de hace 30 años que gobierna actualmente el país. Entonces, sí es una izquierda muy sui generis. En contraste, el proyecto del PRD ya sería una izquierda que ha aprendido a renovarse, que le habla a las nuevas libertades, a los nuevos derechos, esto que se entiende como derechos humanos de cuarta generación, y que creo que ha entendido más cómo es la realidad y cómo estamos viviendo en nuestro México, pues que a lo mejor la mitad de la población que nos está escuchando en este momento, a lo mejor ni había nacido hace 30 años, y le están entregando recetas de hace 3 décadas. ¿Cuál es la postura política que tendría el PRD en Aguascalientes? Porque, reitero, estás agarrando la presidencia. Uh-huh. No sé cuántos afiliados tengan. Dame un poquito del panorama de cómo está parado este partido para los que están y para los que no lo conocen. Tenemos un momento de muchos retos porque, como tú lo comentas, es un partido que tiene escaso financiamiento público. Es una buena noticia a la población. Finalmente no es un partido que le esté costando, por lo menos no mucho, ¿no? Y esto sin duda alguna es un reto. Tienes que trabajar, ser muy creativo, saber llegar a la población sin gran recurso. Pero por otro lado, te digo, el año pasado tuvimos la votación más alta del PRD en Aguascalientes en la historia. De un año a otro fuimos de perder el registro a tener el resultado más alto. Estamos gobernando el municipio de Pabellón de Arteaga, tenemos representantes ante los cabildos, tenemos representante en el Congreso del Estado, y entonces tenemos este gran reto. Sabemos que hay una cantidad muy significativa de la población que está viendo de manera interesante al PRD. Yo no quiero ostentar que eso sea un voto duro. Si no lo sabemos convencer, si no le entregamos razones para apoyarnos, pues irá a apoyar a alguien más. Pero es ese reto, tenemos que conservar e incrementar. Venimos también de un proceso de reafiliación. La gente que dice yo pertenezco al PRD tuvo que bajar, descargar una aplicación, afiliarse a través de su teléfono de manera voluntaria. Es decir, hubo muchos filtros y tenemos un padrón en Aguascalientes de 5,700 personas que están convencidas, muy nuevas, que se acaban de afiliar hace pocos meses, están convencidas de que somos la opción para Aguascalientes. ¿Estás convencido de que esos 5,000 y pocos afiliados pueden ser la diferencia entre ganar una gobernatura o ganar una alcaldía? Así que me imagino que ya estás con la mirada, sí, claro, en la, ¿cómo se le llama? ¿Coalición? Militancia. En coalición, fíjate que hay una intención nacional de muchos partidos políticos, buscados sobre todo por Acción Nacional, por el PAN, de coaligarse y de hacer un frente común contra Morena. Tiene una razón, decir, unámonos para que ya no tengan la mayoría legislativa y entonces los proyectos que tenga los deba conciliar con las demás visiones, porque a lo mejor hay personas que están muy convencidas con estas recetas de hace 30 años y en algo ayuda. No quiero decir que sea terrible, pero también deben nutrirse de otras perspectivas, ¿no? Esa es la idea, digo, de algunos, sobre todo de Acción Nacional. Quizá entonces se haga una coalición a nivel federal, no sabemos, va a depender de las decisiones nacionales, pero en Aguascalientes nosotros nos vamos a preparar para ofrecernos exclusivamente como PRD. Creo que tenemos la experiencia, por lo menos local, de que la mejor votación, la mejor aceptación y la mayor libertad para construir nuestra agenda la tenemos yendo únicamente como PRD. ¿Cuáles son las figuras del PRD, aparte de tu nombre, que tú dirías en Aguascalientes pueden tener en este momento una aceptación o pueden estar levantando la mano? Mira, yo te comentaría, por ejemplo, en Pabellón de Arteaga, nuestro actual presidente, Cuauhtémoc Escobedo, es una persona muy destacada, ha sabido gobernar muy bien, fue electo con el margen más amplio de los presidentes municipales, fue el que rebasó aún más a todos los 11 contendientes que hubo en los distintos municipios. Ese va a ser un referente sin duda alguna, sobre todo en los que se llaman municipios del interior, que tienen una dinámica muy distinta aquí en la capital. Ese es como nuestro principal bastión. En capital incluiría a nuestros regidores, Óscar Estrada, Juanis Martínez,
Me parece que tenemos también un compañero muy valioso en quien fue mi fórmula. Yo competí el año pasado por la alcaldía y invité a una persona de la sociedad civil. Es Luis Verdeja, un activista de derechos humanos, una persona que ha encabezado proyectos de la diversidad sexual y que tiene una manera muy específica de ver la política y la realidad. A veces creemos, seguramente te han dicho, Aguascalientes es extremadamente conservador, somos mochos, no sé qué, y yo no lo creo. Yo volteo a ver las generaciones y los veo tan capaces de entender la diversidad, de poder generar empatía entre perfiles muy distintos, y aquí es donde la figura, por ejemplo, de Luis me parece muy representativa para el PRD, además de muchos otros compañeros que me disculparán hoy por no mencionarlos, pero así que me preguntas, a bote pronto se me vienen estas personas. Somos Aguascalientes, a tu manera de ver, aprovechando tu visión filosófica de la vida, Iván. ¿Somos tolerantes? ¿Somos respetuosos con la diversidad? Mira, yo aquí distinguiría dos Aguascalientes. Yo crecí en los años 80 en Aguascalientes, yo nací en el 81, me tocó conocer un Aguascalientes muy pacífico, pero también muy intolerante, en donde al interior de las familias había grandes problemas que no se comunicaban al exterior y todos estaban deseosos de mostrar la familia perfecta y al interior con una gran cantidad de dificultades, ¿no? Quienes añoran esos años, pues creo que no recuerdan la verdadera vida que tenía Aguascalientes. Creo que quienes pertenecen a esa generación, no necesariamente en edad, sino en visión, siguen siendo muy intolerantes, porque esta tierra de la gente buena, pues tiene un esquema de cómo se debe de vivir, tiene un esquema de valores, y quien no encaja en ese esquema es rechazado. Si tú formas parte de ese esquema, Aguascalientes va a ser el lugar más tranquilo y más cálido para vivir. Si no compartes esa filosofía de vida, no compartes esa ideología, vas a empezar a tener mucho rechazo en ese perfil. En cambio, yo noto una generación ya muy distinta. Hay que ser conscientes de que a finales de los 80s viene una generación de personas de Ciudad de México. Cada vez comenzamos a recibir más población de otros lugares del estado. Nuestra población, es feo decirlo, pero fue educándose cada vez más. O sea, ahora tenemos índices de escolaridad por encima del país y nos volvimos más tolerantes, nos volvimos más empáticos, capaces de entender la diversidad. Entonces, me parece que en Aguascalientes confluyen estas dos realidades. El que sí es un mocho, que se persina cada vez que ve algo distinto, y el que independientemente de su religión o no, sabe aceptar otras formas de vida. ¿Cómo ves que Aguascalientes trató el tema de la pandemia? Porque tenemos un momento histórico de diferencias con el resto del país. Uh-huh. Fuimos de los únicos que estábamos en un semáforo distinto, en un momento de caos. Los números están fluctuando todo el tiempo. ¿Cómo ves tú que hemos estado? No me gusta cómo se ha estado manejando la pandemia o la respuesta gubernamental ante la pandemia. Creo que no es el momento de hacer las críticas más duras, porque no hay que distraer a los gobiernos. Todavía, aunque parece que ya medio la empezamos a librar, todavía es un riesgo muy latente y el gobierno debe estar muy concentrado. No me gusta a nivel nacional, no me gustó a nivel local la reacción. Es muy común escuchar que reclaman, es que López Obrador nos seguía invitando a consumir, a salir, a abrazarnos cuando empezó la pandemia y provocó, y sí es cierto, la verdad, pero pues en Aguascalientes no hicieron las cosas distintas. El gobernador salía en transmisiones en vivo, nunca invitó a la gente a estar en casa. Hay ese grado que me parece que no lo han llevado de la manera adecuada. ¿Tú no crees, sin estar a favor o en contra con este comentario de nadie, ¿tú no crees que también de haber seguido tan al pie de la letra hubiese sido mucho peor la devastación económica que hubiese tenido la sociedad? Esa es la otra situación, es que estamos en una balanza muy difícil. Te inclinas por mantener encerrada la población, garantizas, digamos, menor nivel de contagios. Hay quien hace ecuaciones y dice, si hubiésemos estado 3 semanas mucho más encerrados ya lo hubiéramos superado. Hay quien dice no. Esta es la ecuación difícil. Metes la gente en la casa, perjudicas la economía. Desarrolles la economía,
incrementas más pandemia, ¿no? No sé decirte cuál sea el fiel de la balanza. Lo que te puedo decir es que en Aguascalientes han sabido responder más en el nivel económico, mucho mejor que en el resto del país. Es algo valioso. No creo que hayan sabido responder en el tema sanitario. En su momento tendremos que ver cuál es la ecuación. Hay que ser honestos, tampoco es que haya un gobierno que lo haya sabido responder de la ideal forma. Vemos las formas en que han estado los demás países. Pues hay que ser mesurados en este momento, no distraer a los gobiernos, y llegará incluso el juicio de la población, ya ni de los políticos, que siempre andamos buscando a ver cómo ganamos, ¿no? Llegará el análisis de la población que valore. Una parte muy positiva es que el virus no resultó ser tan contagioso como lo esperábamos, ¿no? Creíamos que iba a llegar, que íbamos a abarrotar los hospitales, que se iba a saturar el sistema de salud. No ha pasado, salvo algunas ciudades, aunque lo quieran negar, pero en general no ha pasado así, aunque se ha alargado mucho más la pandemia de lo que esperábamos, ¿no? Eres papá, ¿no? Soy papá, ¿Estás muy casado? feliz. Así es. Compones un núcleo de familia convencional, digamos. Sí. O no sé cuál sería el nombre. Sí, la tradicional, la típica. ¿Cómo ve el PRD el tema de todo el movimiento mundial que hay sobre la diversidad? ¿Cómo lo tratan? Lo buscamos, digamos, fomentar el valor del respeto, de la tolerancia, de la empatía. No creo que haya un partido más abierto a la diversidad y a la lucha por la igualdad en esta diversidad, la igualdad de derechos, que el PRD. Efectivamente, yo tengo un núcleo familiar, digamos, típico, una esposa, un hijo. ¿Cómo se llaman? Mi esposa Flor, mi hijo Franco. Es un saludo, aquí ya es tu cámara. Pues muchas gracias. Saludos a Franco, a Flor, los quiero mucho. Y sí, formo parte de este esquema tradicional, convencional, pero ello no me lleva a suponer que mis decisiones de vida deban imponerse sobre las demás personas. Y entonces lo que el PRD dice, independientemente de tu preferencia, de tu identidad, de tus deseos, de tu aspiración personal y sexual íntima que tengas en tu vida, el Estado te debe garantizar los mismos derechos. Y si alguien desea unir su vida en matrimonio hacia una persona que es de su mismo sexo, el Estado no tiene por qué interponerse en ello. Son dos personas adultas que están decidiendo unir su vida en un plazo y en un proyecto de vida, pero también civil, también legislativo, también de seguridad social y un montón de atribuciones que se han ido construyendo en una dinámica hombre-mujer, que cuando es hombre-hombre, que cuando es mujer-mujer, no se lo tenemos por qué negar, ¿no? Entonces, habrá quien diga en mis valores morales, religiosos, eso yo no comulgo. Pues qué bueno, ojalá que tengas una vida coherente con tus valores, pero no se lo tienes que imponer, ni negar ciudadanía, ni negar derechos civiles a alguien que no comulgue con tus valores. Y esa es la apuesta que tiene el PRD, la lucha que hemos emprendido desde hace muchos años y que en lugares como Aguascalientes ha sido muy difícil, no por la población, que yo creo que si ahorita hacemos una encuesta nos dirá no hay ningún problema, cada quien sabe qué hacer con su cuerpo, no por la población, sino porque los representantes más conservadores, partidos políticos mucho más ligados a valores trasnochados, diría yo, son los que están impidiendo que en Aguascalientes gocemos de verdaderas libertades. Rápidamente, Iván, ¿qué te parece o cómo ves el panorama para las próximas elecciones, 2021, en Aguascalientes? Rápidamente una fotografía de tu proyección. En cuanto a resultados, ¿cómo va a estar? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo visualizas? ¿Cómo lo sientes? Mira, va a haber una votación importante de Morena, trae todavía un hándicap importante con López Obrador. No creo que le sea suficiente. Aguascalientes, los estados del Bajío, del norte, cada vez están más decepcionados de la forma en la que se está gobernando. Esto en la dinámica nacional. Entonces tenemos 3 distritos federales que se van a ir sobre esta lógica y seguramente tendremos resultados distintos. Yo te diría, por ejemplo, la apuesta principal del PRD es a ganar el Distrito Federal 1 con municipios del interior, con personas que saben cómo gobierna la izquierda
en Aguascalientes. En la capital a lo mejor tienen muy lejano ese gobierno, en el interior ya saben. A nivel local se va a jugar bajo otra dinámica, ya no es la dinámica nacional, sino qué tanto comprendemos o no las necesidades de nuestro estado, un estado en desarrollo, moderno, con servicios, pero injusto, desigual, sin las mismas libertades, que no ha sabido leer que tenemos ya otras necesidades, energías renovables, medio ambiente. Esa es la forma en la que se va a ir jugando. Entonces, algunas alcaldías, nuevamente, pues corresponderán a Acción Nacional, que tiene un gobierno, digamos, muy fuerte, muy sólido. Otros los irán perdiendo. Ahí yo creo que el PRD ganará Pabellón de Arteaga. Daremos al menos en otro municipio el resultado, y algunos distritos en la capital les podremos dar esa sorpresa. Última pregunta y no menos importante para Iván. Algo que me haya faltado preguntarte o que te haya gustado que te pregunte. Mira, que me haya gustado desde mi familia es algo que no suelo platicar, porque lo considero muy personal y que al final no nos deberían medir por el tipo de familia que tenemos. Es una decisión individual, pero es muy padre poder hablar de eso. A veces quienes estamos en la política nos consideramos como que debemos guardar una separación, o por lo menos yo así a veces la he vivido, decir esta es mi familia o esta es mi forma de vida y es independiente al trabajo. Y no es cierto. Pues la verdad es que influye un montón. Si estoy a gusto en casa, mi trabajo se desarrolla mejor y ha sido muy padre. Fíjate, es algo que creo que nadie me había preguntado, que nunca lo había platicado aquí, y fue muy bonito recordar a mi familia en una entrevista. ¿Y algo que te haya gustado que te pregunte? Pues eso precisamente, la diversidad también va a ser uno de los valores más importantes que vayamos involucrando en la sociedad de Aguascalientes, y es tiempo de exigirle a los políticos incluso que se definan. Yo he tenido muchas confrontaciones con algunos políticos por lo conservadores que son. Yo hasta les he acusado, ustedes legislan con el rosario en la mano, pero si algo les tengo que reconocer es que al menos muestran cuáles son sus creencias, cuáles son sus valores. No estoy de acuerdo, no se los deben imponer a la población, pero mínimo se muestran. Y la mayoría prefiere no definirse porque anda temiendo que el qué dirán, el si pierdo uno u otro, y algo que la gente nos debe exigir, y qué bueno que sacas estos temas, es dime cómo piensas, ya sabré yo cómo juzgar, pero quiero saber cuál es tu pensamiento, tus valores, tu identidad sobre tal tema, ¿no? Y es muy padre que lo llevemos a ese plano. Esta es la idea de la entrevista. Muchísimas gracias, Iván, por este espacio, y aquí estamos para seguir compartiendo las ideas y los perfiles de las personas que van a definir el futuro de Aguascalientes. Gracias. Muchísimas gracias. Un saludo.